APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna chayamushpakapanchik hatun napayta shunqumanta chayachishpakapanchik. Kay pachakunapika rikushpakagripanchik imashina kay ñukanchik antisuyo ukumanta warmi mamakuna shuk hatun tantanakuykunapi kay yalishka killakunapi charishka kanajushkamanta. Shinaka ali shapunshkakapaychik kaypi kallarishpakapanchik mashikuna. Antisuyo Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanajushpami harkanu. Antisuyo marca ukukunapi kawsaq mashikunami ñawpa pachamantapacha hatun makanakuykunata paktachishpa shamunajushkakan paykunapa kawsaq alpakunamanta. Chay yuyaykunamantami hatun tantanakuykunata rurashpa shamunajushkakan. Kaypika chay warmi tiyakunami, warmi mamakunami Brasil mama llaqta ukuma chayashpa kimirishpa kanajushkakan ashtawa yuyaykunata viñachishpa shinchiyachishpa katinakunamanta. Shinaka kay rikuchaykunata riksishpa katipashunchik mashikuna. La Amazonía es un territorio extenso y megadiverso biológica y culturalmente hablando. Gran parte de este territorio y sus reservas naturales se van consumiendo rápidamente por los estados que los poseen, quienes los explotan directamente o mediante concesiones que los gobiernos otorgan a empresas transnacionales. Los habitantes originarios de este lugar han vivido aquí por miles de años y lo han hecho cuidando y conservando la Amazonía. Frente a la amenaza de la destrucción progresiva de la Amazonía, varias organizaciones han nacido para su defensa. Una de ellas es la COICA, organización indígena internacional que defiende, protege y busca dar seguridad a los territorios indígenas en el marco del respeto de sus formas de vida, principios y valores sociales, espirituales y culturales. La COICA cada 4 años realiza cumbres amazónicas con estados, organismos internacionales y líderes indígenas de 9 países de la cuenca amazónica, como son Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, en los que se desarrollan diálogos políticos de alto nivel. En el marco de la Cuarta Cumbre Amazónica del 2018 celebrada en junio, también se realizó el segundo Congreso de Mujeres Indígenas Amazónicas de la COICA en la ciudad de Macapá del estado de Amapá, en Brasil. De fortaleza, compromiso de transparencia. Que este Congreso de Mujeres es para ratificar la unidad de nuestros pueblos. Este Congreso es para poner en práctica la igualdad de género o la equidad, para poner en práctica eso en la COICA. Y también este Congreso de Mujeres es para vernos entre hombres y mujeres y que en los próximos congresos vengan también nuestros jóvenes, vengan nuestros niños también a nuestros congresos, que vengamos con nuestra familia. Por eso estamos aquí a discutir, a hacer estrategias y que vamos a seguir luchando.
por nuestros derechos ancestrales, por nuestra biodiversidad, por nuestros territorios, porque generación y generación vamos a seguir construyendo nuestro propio espacio como pueblos indígenas. Estamos aquí hoy en este Congreso de la Mujer, agradecerles a todas las mujeres, a decirle que las mujeres estamos hoy para estar en distintos espacios. Tanto hombre como mujer somos pilares fundamentales para defender y llevar a un pueblo, a una nación, siempre pensando en el bienestar y el desarrollo de cada país. Estamos en el primer día de Congreso de la COICA. Estoy participando como invitada. Estoy muy contenta de conocer las experiencias de otros países. Unos están empezando, otros están avanzados. La gente aprende, le gusta este intercambio de conocimientos. Aquí en este evento conocen otros modelos, otros movimientos de mujeres. Espero poder ver que la Amazonía brasileña se fortalezca, tanto la COICA como organización, las organizaciones indígenas de la Amazonía y la Amazonía brasileña. Espero que todas ellas se puedan fortalecer cada vez más. En este segundo congreso, las representantes amazónicas pudieron acordar estrategias que visibilizan la importancia de las mujeres en la lucha por el respeto de los derechos territoriales y los derechos humanos de los pueblos originarios amazónicos. Y para trabajar durante los próximos 4 años, en estos acuerdos las mujeres amazónicas eligieron 3 representantes para ser parte de la Secretaría Ejecutiva. Y por supuesto, se eligió a la nueva coordinadora de Mujeres y Familia, Claudette Labonté, de 37 años de la Guyana francesa. Estas 4 mujeres lideresas tienen ahora la importantísima tarea de impulsar acciones colectivas en defensa de la Amazonía con alternativas climáticas indígenas para sostener una Amazonía viva, con sociedades y economía de vida plena que superan los impactos del extractivismo para las presentes y futuras generaciones. Mashikuna samana pachakuna mayalishpaka gripanchi, ama kuyuripankichichu, tigramushpaka kay latulpa rikurimi shamushpaka gripan, kaypika rimarishpaka grinahupan imashinata kay ñukanchi ayllullakta ukukunapi kay villachi khilaykuna kay ley orgánica de comunicación nishkakunawa chimba purarishkakunata. Shinaka ama kuyuripankichichu mashikuna. Suku hari basa mari, ganga was bianuh nami gang, jagam, amok doin. Taki kunaka kimichinmi, ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa, runa kayta shinlliyachipasmi. Tanda na hui pinyakutin tuparina hunchi. Chisangas kamanda lig samos kakapaichi ni panchi. Kunan kaipi mi rimarigrinchi kai la tulpa hawa. La tulpa kai matakan. Punda ñukanchi taytakuna, ñukanchi mamakuna. Kasna tanda na huspa tulpa sikipi rimarispa kaska. Chaslakas kamanda ñukanchi kaipi rimarigrinchi kaipi ñukanchi mashikuna kumbidaspa kaipi kaskamanda. Kanmi kaipi mashi Lauro Sikcho paika Radio Kimsa Cochamanda kapanginachu. Shinallata kaypi mashi Jackie Gallegos. Shinallata paika kay Afro Comunicación manda kapanginachu. Shinakashkamanda ñuka paykunawan rimarispa katigrinchi kay medios de comunicación comunitario nishkata. Chayhawami rimarispa katigrinchi. Shinallata kunambi kaypi hatun kay tayta presidente Lenin Moreno kay ñawpama apajun kay proyecto de ley de comunicación comunitaria paykuna astawan ñukanchiman riqsichishpa katigrin imashata kaypi pasashpa shamunakukunata nachu mashikuna. ¿Cuántos
tipos de medios de comunicación existe según la Ley Orgánica de Comunicación? Hay tres. ¿Ya? Los medios públicos, los privados y los comunitarios. ¿Qué es un medio comunitario que la ley lo señala? Bueno, un medio comunitario son los que representan intereses comunes, colectivos, no intereses privados de empresas, sino básicamente de pueblos y nacionalidades. Y que sobre todo son parte de procesos organizativos, de comunidades en cada uno de los territorios y que están permanentemente defendiendo los derechos de los pueblos en estos territorios. Entonces, ustedes de pronto, o sea, el colectivo al que usted pertenece, ¿ha tenido acceso a estos medios de comunicación? La comunicación es un poder, es un poder que incuestionable y que utilizan muy bien determinados sectores de la economía del país, sectores políticos. Y las comunidades siempre hemos estado relegados, no tenemos medios comunitarios, o si tenemos medios marginales. Eso nos obliga en este momento de la historia del Ecuador, que los pueblos lleguemos a tener esos medios para poder difundir y defender nuestros espacios, nuestros derechos, nuestras necesidades. Bien sabido está también que como este derecho, todos los ecuatorianos podemos ser parte de este derecho que lo contempla nuestra Constitución, que está ahí, entonces también queremos ser parte. La otra cosa es que como no solo estrategias, pero también como esa forma de difusión de nuestras formas culturales propias, tiene que ver también con esta forma de poder llegar y decir que somos un país diverso, multicultural, intercultural también. Como yo enseño al resto de mi país las formas tradicionales que tiene el pueblo afro, por ejemplo. Y cómo el pueblo afro también ha estado durante todo este tiempo al margen de poder tener una frecuencia donde pueda hacer uso para la transmisión de sus conocimientos y de sus saberes ancestrales. Según la Ley Orgánica de Comunicación, señala porcentajes de distribución de frecuencias entre medios públicos, privados y comunitarios. ¿Ustedes creen que se está cumpliendo esa ley? No se está cumpliendo la ley. El porcentaje para los medios comunitarios es el de 34%. Y según los estudios que se han hecho, según todas las veedurías que se han hecho, entendemos que el 1.8% de este porcentaje está el medio comunitario. Es decir, a que lleguemos al 34%, nos falta el 32% por lo menos, de que se cumpla con esto. Y justamente eso es porque los medios comunitarios no hemos sido objeto de políticas públicas del Estado, ni difusión, ni información. En el último concurso no se difundió, muy pocas organizaciones supieron de este concurso y participaron. Para eso creo que existe en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Comunicación principios de participación, de interculturalidad y de acción afirmativa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto garantiza tanto la Constitución como la Ley Orgánica, posibilidades de que todos tengamos derecho a participar. Sin embargo, los concursos, las formas en que el Estado ha organizado no permiten que muchos sectores, sobre todo de los sectores comunitarios, tengamos acceso. Principios de participación están en la Constitución y sobre todo los principios de acción afirmativa, que son, como se dice, formas de equiparar esa desigualdad histórica que hemos tenido los pueblos y nacionalidades y colectivos, sobre todo comunitarios, otorgando determinadas formas justas de hacer que los pueblos puedan participar en iguales condiciones. Eso todavía no se aplican, ¿no? Y justamente por eso estamos nosotros exigiendo que haya el cumplimiento de esto que está en la Constitución. En el último informe que hace la Contraloría, una de las cosas que hace es vetar estas acciones afirmativas que se dieron en el concurso, porque efectivamente se dieron en el concurso. Sin embargo, ellos dicen que una de las cosas por la que quieren dar por desierto este concurso es eso, la aplicación de acciones afirmativas.
Defendemos categóricamente que las acciones afirmativas deben ir, primero porque son constitucionales, segundo porque no solamente nos permiten participar, sino que garantiza que los medios comunitarios puedan llegar a ser parte del espectro radioeléctrico. Ahora, sabemos que está pasando con la concentración de frecuencias por medios privados. ¿Eso a qué se debe también? Históricamente ha sido así, ¿no? Quienes accedían a las frecuencias del espectro radioeléctrico del país eran los privados. Si esta concentración está en los privados, lo que nosotros estamos proponiendo es, primero, desconcentrar las frecuencias. Porque muchas de estas frecuencias ya en este momento están operando al margen de la ley. Es necesario que desde Arcotel se nos permita transparentar estos procesos. Entonces ahora, en ese momento sí decir, a ver, ¿quiénes no están al margen de la ley? Poder retirar estas frecuencias, poder reservar estas frecuencias, entonces sí, repartirlas del medio comunitario para cumplir esta cuota que la ley lo establece. Bueno, siempre en esto de estar aquí en La Tulpa es para estar compartiendo también lo que es el tostado, el grano nuestro. A ver, sírvete. Gracias. Sírvete. Y continuando con el diálogo, basados en el principio de acción afirmativa y sustentados en la Constitución, los derechos colectivos, ¿qué debería pasar con las asignaciones de frecuencias para pueblos y nacionalidades afrodescendientes y montubios? Bueno, aquí lo que la ley, la nueva ley, la que se está discutiendo, debe recoger esto efectivamente en la práctica. Los principios de ley afirmativa son medidas justamente para organizaciones, pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales que siempre atravesamos momentos de desigualdad, políticas que no existen. ¿Y eso cómo se lo logra? Primero, a través de otorgar puntajes para poder equiparar a ciertos medios privados que tienen ventajas. El tema, por ejemplo, de nosotros no tenemos fuentes de financiamiento, ni siquiera el Estado pauta en nuestros medios, y todo eso hace que sea vulnerable un medio comunitario. Es ahí lo que se está planteando son formas de que nuestras organizaciones, nuestros medios puedan tener ciertos tipos de ajustes o ventajas, como le llamamos, para poder participar en estos concursos. No sé si puedo, un poquito solamente para graficar un poquito. Si históricamente estos pueblos, nacionalidades y organizaciones han estado al margen de poder ser parte de la adjudicación de las frecuencias radiales, que es lo que nos ocupa hoy, me dicen, yo quiero estar igual contigo, ¿no es cierto? Pero si yo siempre he estado abajo, ¿cómo hago para que este esté aquí y en esta medida poder concursar? En igualdad de condiciones. Es necesario que el que está acá, vamos a necesitar un banquito, unas piedritas, lo que sea, que me ayude a llegar acá y ya estando aquí, sí poder hacer este concurso entre iguales. Y una de las urgencias es que debe haber asignación directa de frecuencias a todos estos sectores que están en desventaja. No necesitan someterse a concursos que de por sí son complejos. Se necesita muchos estudios. Y creo que esa es la demanda que están haciendo las organizaciones, de que directamente sean asignadas, por ejemplo, a pueblos, nacionalidades, en este caso a las 14 nacionalidades, a los 18 pueblos, al pueblo afro, al pueblo montupio, que demuestren que su trayectoria, su historia ha sido justamente trabajar en defensa de los derechos de estos sectores. Ya van 2 años esto de esperar el resultado al concurso de frecuencias. Entra al concurso en evaluación por la Contraloría. ¿Ustedes por qué creen que es? Las acciones afirmativas, por ejemplo, que son una de las causales que la Contraloría pone para dar por desierto el concurso, son las acciones afirmativas. Yéndose en contra todo el principio constitucional que cobija este principio de igualdad. Otra de las cosas es porque claramente nosotros estamos conscientes de que hay muchos intereses de los privados
que no les interesa de que este espectro del que han venido usufructuando todo este tiempo ahora sea repartido en formas iguales, en las mismas condiciones, con los pueblos, con las nacionalidades, con las organizaciones. Pues estamos en desacuerdo que las acciones afirmativas sean una de las causales para dar por desierto este concurso. Bueno, y también hay el argumento de que tiene vicios de ilegalidad porque han favorecido a determinados grupos. Si es eso el caso, efectivamente, y por ese error vamos a tener que pagar los que participamos en el concurso, porque nosotros nos sometimos a participar en ese concurso, gastamos recursos para hacer los estudios, tiempo, y hoy vamos a ser descalificados porque la Contraloría así lo dispone. En ese sentido, pues, en ese caso ya el Estado se debe asignar directamente a todas las organizaciones que participamos en ese concurso. Ahí está la CONAI, ahí estamos nosotros, ahí está el APAC y hay algunos más. Nosotros entendemos que hay presiones, mucha presión de los sectores privados para bajar ese concurso y prácticamente dejar en cero es como haber pasado el tiempo, ¿no? Además sabemos que en el informe de Contraloría sugiere una anulación del concurso de frecuencias. ¿Qué va a pasar con los medios comunitarios si eso sucede? Simplemente no se va a poder cumplir en ningún momento el porcentaje que queremos. Si del 1.8% no vamos a subir, siempre vamos a quedar marginados de un derecho que es la comunicación. Pero es necesario también, y ese es también nuestro pedido, que desde la Contraloría se haga un análisis diferenciado. Entonces es necesario que se haga una revisión diferenciada de los concursos, del concurso, no es lo mismo. ¿Qué va a pasar ahora con los medios comunitarios que sí ganaron, que sí tuvieron la adjudicación? Frente a la eventual reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, los medios comunitarios se han reunido en una coalición. ¿Qué acciones conjuntas están emprendiendo? Bueno, aquí es hora de unirnos. Individualmente poco se puede hacer y ahí ha habido la iniciativa de algunos medios. Nos hemos unido para presentar también nuestra propuesta a la reforma, a esta nueva ley que se está planteando. La propuesta también pone mucha fuerza en el tema de crear un fondo económico para justamente propiciar que los medios comunitarios se fortalezcan. Pueden ser vía concurso, fondos concursables, para formación, para capacitación, para fortalecer. Todo esto es necesario y por eso es que ponemos énfasis y puede ser generada tiene que ser generada a través de la ley y que deben ser asignadas anualmente para todas las organizaciones que requieran fondos para este tipo. La ley establece que el 5% de la producción intercultural se dé, ¿no? Pero nosotros también estamos haciendo hincapié. ¿Quién va a hablar de interculturalidad? No deben ser otros, ¿no? Debieran ser los propios pueblos, nacionalidades, quienes hablan y produzcan de este porcentaje que ya establece la ley, quienes sean también quien producen esos productos donde puedan dar a conocer todos sus conocimientos, toda su forma ancestral del ser, ¿no? Entonces también estamos proponiendo de que sean los sujetos de derecho quienes hagan la producción de intercultural. Aquí hay que puntualizar que casi toda la publicidad estatal va a los medios privados y para los medios comunitarios absolutamente nada. Lo que estamos exigiendo es el 20%. Con eso vamos a poder sostener nuestros medios, porque también además de que con el concurso, aclarando de que nos exigen que debemos tener suficientes ingresos económicos como para tener personal, para tener equipado todo. Si no nos facilita esto el Estado, es imposible que haya sostenibilidad económica en un medio comunitario. Creo que hemos realizado algunas acciones ya conjuntamente. Hemos tenido la capacidad de que hayan ido los
asambleístas de la comisión que está tratando esta reforma a la ley. Tuvimos un desayuno con el secretario de Comunicación Andrés Michelena y varios asambleístas para presentarles y argumentar nuestras propuestas, que estamos dispuestos a defender esa ley y la distribución. Estamos exigiendo las acciones afirmativas, vamos a hacer foros también en las zonas, en las provincias, y estamos invitando a que todos los medios comunitarios, las radios, las emisoras, se unan para difundir esta ley, porque esto es súper importante para las comunidades. La comunicación es un eje central en la vida de los pueblos. Y esperamos que haya la suficiente difusión para que no sea solamente los medios privados los que posicionen su mensaje, su discurso. Y en esa medida también lo que hemos avanzado en esta reunión que tuvimos en un desayuno, también pensado por la coalición con el secretario de Comunicación. Tenemos la propuesta de él y esperamos que así sea, ¿verdad? Poder presentarle la propuesta de los medios comunitarios al señor presidente. Entonces estamos a la expectativa de que en estos próximos días podamos sentarnos, con el señor presidente y hacerle conocer parte de toda la propuesta que está haciendo los medios comunitarios, que me parece muy propicia. Cada uno de estos colectivos hemos pedido que nos reciban en la Comisión de Derechos Colectivos que está tratando en principio esta ley, recogiendo todas las propuestas. Allá han ido ya algunos, se fue Churo Comunicación, Corape, parece que en estos días también va ya la CONAIE con su dirigencia, en próximos días va el Pueblo Afro. Hemos pedido, entonces, ahí nosotros vamos a presentar en detalle los puntos que estamos exigiendo que deben estar en la ley. Aspiramos a hacer incidencia y llegar a que se tomen en cuenta nuestros puntos que está planteado en este proyecto de ley que lo presentamos hace días en la asamblea, patrocinado por un asambleísta de Pachacuti, pero eso fue trabajado por las organizaciones en reuniones de trabajo que lo hicimos debatiendo desde el concepto mismo que es comunicación comunitaria y analizando los puntos más importantes y críticos que a nosotros nos interesan como medios comunitarios. Bueno, muchas gracias por haber compartido sus aportes que están haciendo para esta ley de comunicación. Yo creo que es importantísimo también hacer conocer a las comunidades sobre este proceso que se está realizando y que muchos lo desconocen de pronto porque los medios públicos o los medios privados no están difundiendo en ese sentido. En ese sentido, más bien, agradecer la presencia de ustedes. Creo que el aporte que ustedes están haciendo va a ser importantísimo y que a la final, todos tenemos que sumar para que este proceso se llegue a un feliz término con la creación y la distribución de frecuencias a las comunidades y a los pueblos. Agradecer estar en la tulpa, esto que conversaban nuestros abuelos. Es una linda forma de conversar. Y la próxima vez que visitemos, gracias a APAG, sea cuando APAG ya tenga su frecuencia de televisión y cuando Radio Quimsacocha también tenga nuestras radios para defender los páramos y el agua, así como ustedes defienden la interculturalidad de los pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Shinami kay sumak yachaykunata ñukanchima riqsichishpakanajushkakan kay la tulpa rikuripi. Ashtawanqari kay riqsichishkakunata kay kamachik fangakunata rurak mashikuna yachachayashpa alipacha kanma ñukanchik hayñikunata paktachishpakanajuchu. Kaykunawa tukuchishpakanajupanchik kay bajo un mismo sol rikurikunata kay andi punchakunapa convidashpa sakipanchik ñukanchita katishpakanajuchu. Kayakaman mashikuna.